música de videojuegos, se llama de la consola, de la partitura a la consola. Yo hago música para videojuegos, para teatro, he hecho un poco de cine también y para todo lo que se deje ahora sí que cualquier medio audiovisual que nos puedan estar. Yo como freelancer pues me encanta hacer ese proceso, que se presenten los demás ponentes. ¿Y diste un taller de composición? Y di un taller de composición también. Yo soy Eduardo Velázquez, también músico, diseñador sonoro. Hice algunos cuantos videojuegos hace ya como un año o dos y como que luego me he metido un poco más a cine, o más bien ahí empecé y no sé, lo seguí y ahorita ando como volviendo a incursionar acá con videojuegos y hablar de ello, chido. Hola, pues que creo que está bajito. Ah, no, ya. Yo soy Jimena Contreras, yo también soy compositora. Yo estudié en la UNAM, la carrera de composición, y a partir de ahí me dediqué a hacer música para cine, televisión, y ahora estoy incursionando en los videojuegos. Y estamos aquí para hablar mucho sobre música para videojuegos y vamos a hablar también como con el cine, cuáles son las similitudes y las diferencias. Y bueno, que se presente Esteban. Hola, yo soy Esteban Ruiz Velasco, yo estudié la carrera en piano y luego la maestría en composición y mi maestría justamente fue sobre música interactiva, entonces he estado haciendo investigación en ese tema. Ahorita justamente estoy también empezando un proyecto con Centro Multimedia que va a ser sobre música y realidad virtual, entonces en 9 meses cuando eso esté terminado los invito, pero… una cosa, ahí dice que son 90 minutos, resulta que son 60, pero bueno, fuera de eso, todo lo demás sigue igual. Entonces, vamos empezando. Lo primero que íbamos a platicar es cómo es el proceso al principio para el músico en un videojuego, qué es lo que pasa, qué pasa por su cabeza y qué pasa con el resto del equipo. Entonces… Bueno, en mi experiencia, generalmente cuando llega un proyecto, hablas con el director, ¿no? Ves el videojuego en este caso, ves más o menos qué es lo que busca el director, analizas, una vez que ves, puedes ver tener gameplay, puedes no tener gameplay, puedes tener fotografías, pero visualmente creo que sí es bueno analizar el juego, ¿no? Yo me enfoco un poco a checar el estilo visual, digamos, si el director tiene una idea muy clara para la música, que tiene que ser rockera, por ejemplo, o quiere jazz o cualquier otra cosa, hay que buscar complacer en cierto modo al director. Sin embargo, trajimos un ejemplo en el que el director, por ejemplo, quería una pieza muy rockera, ¿no? Él usó un theme track, King of Fighters. ¿Alguien ha jugado King of Fighters? Sí, pues a huevo, ¿no? Bueno, si se acuerdan, la música es muy rockera, ¿no? En este caso, el juego es un runner muy curioso, es un videojuego que tiene personajes históricos de la historia de México y pues estos compiten en una carrera. Entonces es como surreal. Si quieres poner el video. Sí, esta música la hicieron Jimena y Charlie juntos. Sí. A ver, vámonos para acá. Se supone. Ahora sí.
Si quieren que Jimena les comente un poco cuál fue el proceso para componer esa música. Si se fijan, sí usamos un poco el estilo de King of Fighters. Sin embargo, hubo ahí una vuelta de tuerca que comentamos con el director. Bueno, en este caso estuvo muy divertido porque el director ya tenía su idea, esta rockera, a partir de King of Fighters, pero él todavía no había notado, digamos, el toque mexicano que había que ponerle, ¿no? Y eso fue algo que le sugerimos Charlie y yo. A partir de, nos reunimos en el estudio, le pusimos varios ejemplos y él estaba clavado en la onda rocker, heavy metal, y pues nosotros, órale, está padrísimo, pero ya notaste que tienes como ahí una onda muy mexicana, estaría padre hacer una fusión con el heavy metal y el rock que estás planteando, ¿no? Y él se quedó así como, ¿y a qué va a sonar eso, no? Como que no se lo imaginaba bien, y a partir de propuestas que le hicimos ya le gustó y quedó este resultado. Aquí nos basamos en, digamos, las épocas que maneja en los escenarios, que son, bueno, en la versión light son 3 principales, que es uno de revolución, uno prehispánico y uno colonial. Entonces los 3 tracks los manejamos de forma que tuvieran un fondo rockero con una intro que fuera similar en los 3, de batería y guitarra eléctrica, y después que entrara un poco ya la onda de cada época, ¿no? Si se fijaron en el prehispánico, por ejemplo, que entran pues instrumentos prehispánicos como palo de lluvia, percusiones más que no son típicas como la batería dentro del rock, ¿no? Y en los otros pues ya con melodías que asemejan, por ejemplo, corridos. De hecho, en los ejemplos que le dimos antes de empezar a componer, pues nos metimos con películas, ¿no? Hasta la de Pistolero le pusimos ahí como Rango y ese tipo de cosas. Sí, vamos a oír el tema de Revolución. Ese no lo traemos con gameplay, pero para que escuchen también esta fusión. Sí, para que sepan un poco el contexto, los corridos nacieron en la época de la Revolución, por eso el género es corrido. Ok, ¿tú cómo te acercas a los proyectos? ¿Qué es lo que piensas? Pues sí, o sea, creo que muy importante es la comunicación entre el compositor y el desarrollador o el creativo o el director del videojuego, ¿no? O sea, esa comunicación siempre es un problema porque muchas veces los compositores tenemos un lenguaje muy diferente a los desarrolladores, ¿no? O sea, ellos tienen su lenguaje técnico de sus cosas y nosotros el nuestro de nuestras ondas musicales o técnicas de música, ¿no? Entonces creo que es importante abordar ese diálogo y como que lograr entenderse bien, primero, como personas, como saber que tienen así como gustos, bueno, no necesariamente similares, pero entender qué gustos tienen y poder conversar al respecto, ¿no? Y mentarse la madre, todo eso es bueno. Yo propongo las cantinas siempre, es un buen lugar para socializar. También es importante, creo, resaltar que en este diálogo que comenta Eduardo, no nada más es entre el músico y el director, que bueno, es obviamente el diálogo más importante para esa parte del trabajo, pero es bueno también, en la medida de lo posible, acercarse al resto del equipo. Por ejemplo, con los programadores es muy importante tener claro el workflow de cómo se va a implementar la música, porque una cosa es componerla y tener el track ahí, y otra cosa es que ese track funcione, entre cuando tenga que entrar, salga cuando tenga que salir. Eso a veces rebasa las capacidades del compositor y es algo que pues, no lo puede hacer el músico, o sea que tiene que trabajar directamente con programadores. Y también es importante, en la medida de lo posible, estar con los artistas visuales también, porque por ejemplo,
BioShock o Fallout, estos juegos que están ambientados en época, pues no se pueden musicalizar así nomás, ¿no? O sea, sí es muy importante, si el sonido va a salir de una rocola, pues que esté filtrado como que está saliendo de una rocola, ese tipo de cosas también, pues con los creativos visuales hay que estar en comunicación. Sí, supongo que de repente la cuestión de cómo se va a manejar la música técnicamente dentro del juego, ¿no? Porque, como hemos comentado, es muy diferente cómo se emplea la música en cine, que es una cosa lineal y ya muy, o sea, A, B, y siempre va a ser así, a los videojuegos que son completamente interactivos y la música es más dinámica. Entonces, entender como músico cómo quieren emplear eso, pues es básico, porque si no le vas a dar algo que quizás no encaja con el plan, ¿no? O sea, hay que aprovechar eso y saber qué cosas se pueden manejar y cómo abordar ese tecnicismos. ¿Se ubica en el término música dinámica? ¿Música dinámica? ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí? ¿Quién explica qué es música dinámica? ¿Quién me dice qué es música dinámica? Exactamente. Eso significa, si estás en Skyrim, por ejemplo, ¿no? Que es un juego RPG. Estás explorando, hay música de exploración, tiene música de exploración de día, de noche. Te encuentras un enemigo y cambia la música a combate, ¿no? Eliminas al enemigo y hay una transición de victoria y vuelve a la música de exploración. Eso es música dinámica. Entonces eso es muy básico en los videojuegos. Vamos a Sí, poner un pon el ejemplo. Guacamelee. Este es un caso, Guacamelee, no sé si lo jugaron, la música es de Ron DiPrisco, que técnicamente, digamos, la solución no es tan complicada, es hacer un cambio de una música a otra según, en el caso de este ejemplo, pero musicalmente funciona muy bien. Vamos a escuchar por qué. Cuando cambia de dimensión, van a escuchar cómo cambia mucho la instrumentación. Se oye como hueco. Le da el poder de cambiarse la dimensión del inframundo. Trompetita. Cambia dependiendo del usuario cuando decide accionar su dimensión. Pero la música sigue. Sigue. Eso es lo importante de cómo proponer esos cambios. ¿Qué quiere que suene en un mundo o en otro? Que se oiga limpio. Sí, porque en este caso es como una track que sigue, o sea, la melodía está como ta 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 ta, y cambias y luego está como con eco esa misma melodía, o sea, no empieza un nuevo loop de inframundo con su propio tema, sino que es esa misma música revisitada en mundo espiritual. Entonces le da una linealidad y creo que es muy efectiva porque no te interrumpe tu ritmo. ¿Quieres decir algo, Kino? ¿No? ¿Tienen preguntas ahí respecto a la música dinámica? ¿Nada? ¿Todo claro? A ver, pregunta. Pues hay de dos, depende de cómo sea la relación con los programadores. Hay herramientas que se parecen a lo que estamos acostumbrados a usar, como Fmod o Wise, en donde tú puedes componer los dos tracks y marcar dónde son los fades, bueno, el cambio entre un track y otro, y ya nomás decirle al programador, mira, cuando quieras que cambie de aquí a acá, haz un valor que se pase de 0 a 1, y cuando quieras que el cambio sea de aquí a acá, de 1 a 0. Y entonces el programador ya solo hace eso. Pero
también puede ser que le digas, aquí están los tracks, cuando quieras hacer el cambio, pues hazte bolas. Es que también es muy, o sea, depende de lo que quieras. O sea, en este caso creo que son 2 tracks, o sea, que están corriendo juntos todo el tiempo y nada más así, cuando le picas hace el efecto sonoro de ¡fshak! Y en ese ¡fshak! Hay un fade de track A a track B, ¿no? Entonces como que no notas el fade porque tiene ese efecto sonoro. Pero también, o sea, no hay límites. Si con el compositor te podría dar un track con la melodía y podría hacer que al meterte al mundo nada más se activaron unos efectos de eco y de reverberación y de glitch y lo que quieras dentro del track original. O sea, sería un track, pero quizás el programa hace que le añade esos efectos, ¿no? Entonces sería un track, pero con efectos. Y eso ya depende de tecnicismos, de cuánta memoria consume eso y que es más fácil, que normalmente ese es el limitante. Exacto, también eso es algo que les propondría que tengan a consideración. Si su juego está limitado en espacio, por ejemplo un juego para móviles, quizás les convenga más que sea un track para que ocupe una vez esa memoria y más bien hacer filtros o efectos, como dice Eduardo, en vez de tener 2 tracks y hacer el fade. Todo depende del juego que quieran hacer, también si es muy complejo igual y si vale la pena tener 2 veces la memoria ocupada, pero depende. Aspectos creativos. ¿Tú cómo compones, Jimé? Al componer, digamos, creativamente, ¿cuál es tu proceso? Mi proceso es, como decíamos hace rato, primero ver de qué se trata, ya sea teniendo un gameplay o hablando con el director, el programador, que te diga de qué se va a tratar, qué personajes tienes, qué escenarios tienes, qué época tienes, y a partir de ahí empiezas a desarrollar las ideas. Casi siempre ya los directores traen una idea clara, según ellos, pero al final cuando les propones cosas resulta que siempre no y así. Entonces es un proceso largo al principio ponerse de acuerdo, dentro de mi experiencia ha sido así. Generalmente ellos te dan a veces lo que se llama temp track, que es un track temporal de música que a ellos les guste, que ya existe pues, y que te dicen, a mí me gusta, puede ser desde una banda que les guste, algún soundtrack de alguna película o de otro videojuego, y te dicen, pues es algo similar a esto, ¿no? A veces también tenemos el problema de que se clavan mucho en que les gusta mucho eso y cualquier cosa que tú les propongas que sea ligeramente diferente ya no les gusta, ¿no? Y están con la necesidad de que no, tiene que sonar a esto, a esto, a esto. Y bueno, más adelante también hablaremos sobre los temp tracks contra la música original. Pero bueno, es a partir de esa idea que uno empieza el proceso ya de composición y se hacen maquetas primero antes de pasar al estudio. Por ejemplo, en el caso de History Racers hicimos las maquetas porque fue entre 2 compositores y el mixer que nos hizo al final la mezcla, teníamos que tener todo unificado porque era un mismo juego, ¿no? Entonces, una vez que teníamos los tracks, para que sonaran iguales, por ejemplo, Charlie grabó todas las guitarras con un mismo efecto de distorsión y todo, se usó el mismo sample de batería, por ejemplo, para que no hubiera variación entre un track y otro, ya que era el mismo juego, ¿no? Porque si no también, si no te fijas en esos detalles, pones un track que te gusta y otro aparte y a la mera hora suenan diferente, ya sea por variaciones de volumen, de timbre, de tono, etcétera, ¿no? Sí, y lo bueno es que tenía Jimena, o sea, yo cada vez que componía algo, se lo mandaba a Jimena a ver qué pensaba, ¿no? Y sí hubo unas cosas que me dijo, no está tan bien, mejórale, ¿no? O no está en el concepto que estamos buscando, que era de que cada escenario tuviera su propia rol, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Colonial sí hubo como varias pruebas, ¿no? Te mandé y metimos uno con clavecín que sonaba así como raro. Entonces, después de varias pruebas, pues ya llegamos a esa última rola, ¿no? Pero sí, hubo muy buena comunicación, también como dice Jimena, con el chavo de sonido,
Yo grababa todo con el mismo volumen, con el mismo sonido, y llegó un punto en el que le mandaba los tracks y él simplemente sustituía las pistas y estaba mezclado, ya no necesitaba hacer la mezcla de nuevo. No, dime. En este proyecto eran 2 compositores, ¿no? Sí. ¿O más? ¿2.5? Sí, dos. Y, o sea, ¿cómo el creador del juego, con quién se comunicaba, cómo decidían, ¿sabes? ¿Cuál tema se va a quedar, cuál sí, cuál no? O sea, ¿cómo era esa comunicación entre los tres? Digo, de 1 a 1 es como ya de por sí complicado, entonces como entre 3, no sé, me da curiosidad. Pues él decidió que nosotros, o sea, ahora sí que puso su entera confianza en nosotros y nosotros nos hacíamos bolas primero antes de mandarle la versión que a nosotros nos parecía ya final a él. Y ya la comunicación, o sea, hacíamos juntas los 3 por Skype o en persona cuando él iba al estudio y así, ¿no? Pero casi la mayoría de las decisiones ya finales fueron entre Charlie y yo, y ya cuando dijimos ya nos gustó, pues ahora sí mándaselo a Paco y ya, ¿no? Así. Sí, hay que contar un poco antes. Nosotros tenemos un meetup de compositores, si les interesa eso, están totalmente invitados. Mensualmente nos Así lo juntamos. hacemos una vez al mes. Y a veces grabamos un cover, va a haber un documental donde se está presentando eso. En este caso vino Paco Rodríguez, que es el director del proyecto. Nos mostró su juego, ahí es donde lo vimos y entre todos vimos un poco el concepto, vimos que era mexicano. Y le hicimos unas pruebas, bueno, ahí los que estábamos en el meetup les dije, bueno, que a quien, los que estén interesados, pues manden una pista y a ver cuál elige Paco, ¿no? Y Jimena y yo mandamos y le gustó especialmente nuestras 2 pistas, entonces dijo, oigan, me interesa que ustedes 2 hagan la música del juego. Y así es como nació el equipo. Y estuvimos en contacto todo el tiempo, ¿no? O sea, para checar todo lo que fuera, digamos, no entregaba yo algo sin que Jimena lo viera antes y Y viceversa. al revés, exactamente. Ya que mencionas el Meetup, rápidamente también, para hacerles la invitación, nos juntamos una vez al mes, varios músicos y también desarrolladores, de forma que se rompa como esa barrera de, ay, no conozco músicos, ¿quién me podrá hacer la música? O al revés, ¿no? Yo soy músico y quiero hacer videojuegos, pero no conozco a nadie que me conecte a eso, ¿no? Entonces, si están interesados, pues igual ahorita les pasamos el contacto para que vengan una vez al mes en la Narvarte, nos juntamos. Igual a tomar chelas, ¿eh? ¿No? Se vale. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Quieres comentar tú, Jimé? Bueno, rápidamente, en casi todos los casos cuando eres freelance, pues nos enseñan la vida, que depende el sapo, la pedrada. Es decir, primero llegas a un acuerdo de qué se trata, ¿no? Si estamos hablando de un juego estilo Halo, pues obviamente tienen un presupuesto padrísimo en el que puedes decir yo cobro tanto, ¿no? Pero en caso de juegos independientes, pues es llegar a un acuerdo, ¿no? Así, no, pues tenemos muy poquito presupuesto, pero nos interesa mucho y por el lado de nosotros es como, bueno, pues no me van a pagar mucho a lo mejor, pero o a veces nada, depende también cómo te arregles, pero bueno, esto me va a conectar a más cosas o mi juego va a estar en tal parte, entonces me va a oír más gente y así, o sea, se van haciendo redes que van creciendo, ¿no? Pero pues siempre depende hablar claramente al principio de cuánto hay que están dispuestos cada una de las partes a ceder, ¿no? Sí, es totalmente subjetivo, cada caso es diferente. O sea, ahorita los presupuestos a nivel mundial de los juegos AAA, esos ya están pasando a los del cine, o sea, ya las orquestas mamonas principales de Abbey Road y todo eso, se están yendo totalmente a videojuegos, o sea, puede ser un presupuesto así de, evidentemente,
miles de libras, dólares, lo que sea, o juegos indies, ¿no? Y totalmente, o sea, eso depende de tu aproximación, ¿no? O sea, si un compa mío que ya somos cuates de hace un rato está haciendo su juego y eso, pues no hay pedo, ¿no? También también algo que tiene que ver también con el presupuesto, o sea, también se invierte en el estudio, en los músicos. Si quieres tener músicos en vivo, o sea, cuesta eso, ¿no? Entonces puede ser que utilices, si quieres ver músicos en vivo, eso es un cierto presupuesto para pagarle a ellos, para hacer los ensayos, todo eso. O todo en MIDI, todo en instrumentos virtuales, digo, depende el juego, depende el interés del creador, ¿no? Pero, pues sí. Sí, también otro de las cosas que se pueden llegar a acuerdos es, por ejemplo, mira, tú me pagas X cantidad por 3 pistas y listo, ya estuvo. O, pues mira, si no tienes dinero ahorita, la otra es que me des un porcentaje de las ventas. Ajá, ahí también entra el para qué es el juego. O sea, si el juego lo estás haciendo para tu mamá, o no sé, o sea, sí, sí. No te voy a cobrar, ajá, o sea, pero si lo estás haciendo porque quieres vender el juego, Claro. o sea, moralmente tienes que darnos un varo, ¿no? O sea, es un presupuesto, tienes que incluirlo en porque el chiste es vender, entonces ahí ya cambia la dinámica mucho, ¿no? Claro, o sea, por un lado, pues sí, si es un juego con un presupuesto muy bajo, uno como freelance entiendes y dices, bueno, pues podemos arreglarnos así o así, pero digo, tampoco se aprovechen de los músicos de buen corazón que les hacen la música, ¿no? O sea, también trabajamos y vivimos de esto. Sí, o sea, porque también te quemas. O sea, si Además. te enteras que el juego está en el App Store y están vendiendo y no te dijeron nada, dices, no mames, y se quema ese güey con toda la comunidad de músicos. Exacto. Yo, para este proyecto, pues fue un mes, y sí fueron varias pistas, porque había pistas bueno, hicimos 3 escenarios, ¿no? Más victoria, derrota, bueno, que esas eran muy cortitas. Introducción, menús, el intro. Bueno, y además hicimos poquito de diseño sonoro. Ajá. Pero sí, acabamos casi el mes, pues. Digo, también no estábamos totalmente dedicados a la música de este videojuego todo el mes, ¿no? Pero sí, fue como un mes de todo, o sea, de composición, bueno, casi desde el concepto, composición, mezcla, todo eso, sí duró como un mes. Y sí fue algo que nos dijo este chavo, el director, sí nos dijo, necesito eso para cuando termine, era julio. Entonces, para el día 1 de agosto sí necesito que eso esté idealmente, ¿no? Nos tardamos un día más, pero sí, estuvo casi el momento. Y sí, una recomendación, si en caso de que lleguen a un acuerdo, digamos, a lo mejor no acuerdo, pero que les digan, bueno, no hay presupuesto, necesito que, si se puede, que me hagas la música gratis. Bueno, ustedes pidan, ya si no hay nada de presupuesto, pidan algo simbólico, aunque sea. No se queden sin cobrar nada, digo, es mejor algo simbólico que absolutamente nada, y eso les da valor a su trabajo, siento yo. ¿Ah? Sí. Eso del tiempo es muy importante, o sea, porque es muy común, ¿no? Que dejen todo, música, sonido, así al final ya que hicieron todo, ya Luego que vamos todo. a ir para allá. Y ahí entra el tema de los temp tracks y cómo están ya regados. O sea, pero eso a mí me parece crucial, o sea, no sé, creo que pierde mucho el proyecto el no involucrar a el área de audio desde un principio, desde que estás haciendo la idea, desde el guión, desde eso. O sea, ahí ya puedes empezar a intercambiar ideas, intercambiar sonidos, inspirar mutuamente, ¿no? O sea, ya sea el guionista o no sé, el que hace el juego y el músico, retroalimentación, exacto. Sí, además en ese caso es importante, mientras más pronto puedan involucrar al músico, no porque le vayan a decir, mira, vas a estar un año dedicado 100% a mi juego, pero sí le dicen, mira, mi juego va por aquí, y luego le dan un mes para que vaya pensando cosas, o sea, sin prisas, porque eso de trabajar como tienes una semana para hacer media hora de música,
francamente, pues no está padre. Sí, va a limitar la calidad del producto que recibas, evidentemente, Sí, y el sí, precio. sí, un proceso que toma tiempo, ¿no? Ir ideando cosas, ir probando, retroalimentándose, o sea, no, si lo quieren con prisas va a quedar un producto que se ve apresurado, bueno, se escucha apresurado. A menos que tengan mucho A menos que seas Hans Zimmer y tengas 300 personas y trabajando tengan el para- presupuesto de pagarle a Hans Zimmer. En eventos como estos. Sí, justamente. Meetups también, hay meetups de desarrolladores aquí mismo. Y vengan esos meetups, conozcan a sus colegas. ¿Qué onda, carnal? Traigan sus tarjetas, traigan tarjetas ahorita, es el momento, ¿no? De intercambiar datos, etcétera. Y pues así, sí, haciendo networking, eso es, así se consiguen las chambas. Les quería mostrar también un ejemplo hablando de justo depende de qué quieran en su juego, también piensen en el presupuesto en ese sentido. Por ejemplo, hay una plática muy buena de Martin Stig Andersen que está en YouTube, en el GDC Vault. Y bueno, les traigo un fragmentito. Este juego es el Inside, el sucesor del Limbo, de Playdead. Y el juego musicalmente, el motor de la música es muy complejo y requirió un trabajo muy directo con los programadores, porque la música, como funciona en este juego, en Inside, no es lo usual, digamos. Tuvieron que hacer muchas modificaciones al workflow para lograr esto, que se ve sencillo, pero es bastante complejo. Este es Martin Stig Andersen. So now I'll die in the first part. So respawn happens before the loop starts over. And now I'll die the second time, which provokes the 2-bar death segment. Die in the first part, so respawn happens before the loops are finished, so you have time to react, and then I'll die in the second part of the loop. And now it won't respawn before the loop plays over, so we have this 2-bar segment playing there. En esta plática el compositor habla de cómo él quería hacer eso en Limbo, pero en Limbo no se pudo precisamente por el problema de programación. Entonces, si ustedes quisieran hacer un juego así complejo, pues musicalmente, tengan en cuenta que no es pan comido, justamente es complejo y hay que dedicarle tiempo y presupuesto. ¿Hablamos de la música de esto? Qué buen juego, ¿no? Sí. Está buenísimo ese juego. Hablemos un poco de música original, ¿no? Que ya que no queda tantísimo tiempo. ¿De música original? Bueno, vamos a dedicar esta última partecita a algo muy importante y que es un gran dolor de cabeza para nosotros, que son los theme tracks. Como les decía hace rato, los theme tracks se le llama así, es un track temporal que pone el director para darse una idea de a qué quiere sonar, ¿no? En teoría. Ajá. El problema es que este theme track es el que usan desde el principio para empezar a hacer sus ediciones y todo el trabajo de producción, digamos, que para cuando llegan con el músico ya traen tan clavada esa idea que ya es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Entonces porque ya pasaron meses escuchándolo una y otra meses y otra escuchándolo, vez. ya se acostumbraron a escucharlo con ese theme track, que cuando tú les presentas tu idea, ya, pues a lo mejor les gusta, pero te dicen, es que no se parece a lo que yo quería, ¿no? Y llega un punto en que se clavan tanto que para nosotros ya es frustrante, porque ya implica ya casi hacer música cayendo en el plagio, ¿no?
Es ya más bien decirle, oye, carnal, o sea, mejor ya junta para pagar las regalías, ¿no? Los derechos de esa música que quieres usar, ¿no? Porque sí, increíblemente, pues es tu trabajo y tú lo tienes que hacer al final y terminas copiándole a alguien más, o sea, cambiándole poquitas cosas y ya caes pues, casi dentro del plagio, la verdad, así es como, vamos a poner un ejemplo padrísimo de Marvel para que se den una idea de esto. O sea, hasta qué punto la gente se clava tanto con ese theme track, ¿no? Es un video que estuvo rolando en redes hace poco del universo sinfónico de Marvel, de por qué no hay como melodías tan identificables como por ejemplo Star Wars. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de lo que era el theme track y lo que acabó siendo la música de esas escenas, para que vean lo perjuicioso que puede ser estar tan casado con una idea, ¿no? El video empieza con el director, el camarógrafo, preguntándole a la gente, a ver, tararéame una de Star Wars, y, o una de, no sé, X o Y, temitas que todos se saben, Superman, bla, bla. Pero luego les dice, ahora tararé una de Marvel, y todos se quedan así como, pues, se quedan así como, ¿quién sabe? Y claro, la cosa es que está como refriteada la música de muchos lugares, pero ya sin un proceso creativo de por medio, bueno, realmente como muy creativo, sino van a escuchar, son casi copias. Entonces este es el theme track de esta escena. Esta es la música que quedó. Sube la música cuando se ve cráter, And as the Marvel franchise has become more popular, now other films sound like they were temped with Marvel music. We want to emphasize, we're not blaming the composers. Things don't get this way unless it's systemic. El theme track puede causar una cosa muy parecida a esto. Sí, entonces, si ustedes son desarrolladores, no se claven con el theme track y estén abiertas a nuevas posibilidades. Se pueden estar perdiendo de algo que quede mejor contra su imagen. Otra vez regresando al ejemplo de History Racers, nuestro theme track era el de King of Fighters, pero nosotros le agregamos este extra, ¿no? Que era el rollo mexicano, ¿no? Entonces, y digo, tiene que ver, pero ya es otro rollo y tiene una identidad muy propia, ¿no? Que esto pues funciona, ¿no? Pero pues no tiene realmente una identidad. Sí, claro que es un reto. Mi pensamiento al respecto es, sí, pueden encontrar música de librerías que les funcione, pero piensen, por ejemplo, en Mario, en Zelda, en BioShock. O sea, la música de esos juegos es de esos juegos, ¿no? Si Mario hubiera usado una librería, bueno, en ese momento probablemente no hubiera conseguido mucho, pero no sería Mario. Si Zelda hubiera usado a otro compositor, sería tal vez una música muy buena, pero no sería esa.
Si quieren que su juego tenga una identidad fuerte, necesitan a fuerzas tener música que esté hecha para ese juego, ¿no? El tema también es que la música es como cualquier otro asset de tu juego, o sea, también hay librerías de imágenes y de coding y de todo eso, ¿no? O sea, todos esos, hay librerías de todo eso, pero no es tan común que vayan, o no sé, tal vez sí, y agarren la imagen de Mario para tu juego, o sea, tú quieres que tu personaje sea tu personaje, ¿no? ¿Por qué no le vas a dar su propio tema musical? O sea, es su alma, prácticamente. Es tener música hecha a la medida de tu juego, o sea, ¿por qué no querrías eso? ¿No? Y justo como que contratar a un músico les da la opción de tener a alguien que se ha dedicado a eso, a encontrar cuál es el sonido de ese personaje o cuál es el sonido de esa escena o de ese escenario o de esos visuales. Es alguien que pues, nos hemos entrenado en esa sensibilidad y para bien o para mal, pues ese entrenamiento es tardado y no se puede suplir entrando a una librería y diciendo, pues ahí está Mario. Además de que inevitablemente, bueno, en las librerías también todo tu mundo sonoro va a sonar un poquito a un pastiche, a un como patches de diferentes compositores, juegos, o sea, mundos. A lo mejor tienes un sonido de un golpe bajo el agua con un láser del espacio, con un caníbal, o sea, Exacto, va a sonar te puede quedar de rarísimo. chile, mole y Puede estar pozole, chido, pero efectivamente. Y también, bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo Esteban, al tú contratar un compositor, estás topando a alguien que estudió composición, que sabe de música, que sabe qué proponerte, porque muchas veces, todo el mundo escuchamos música desde que nacemos casi, ¿no? O sea, y todo el mundo somos fans de algún tipo de música, pero para trabajar a veces no sabemos exactamente qué es lo recomendable para lo que estamos haciendo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, una vez con un director de cine, ¿no? Es que a mí me gusta mucho Radiohead, me dijo. Y yo, pues sí, a mí me gusta Black Sabbath, pero no tiene nada que ver con tu película, ninguna de las dos, ¿no? Y ya que yo le propuse la música especial hecha para su película, ya se quedó así de, no, pues sí, tenías razón, no tenía nada que ver, ¿no? A veces nos vamos por nuestros gustos y no por lo que funciona realmente, ¿no? Incluso, pues, librerías podemos encontrar de cualquier género, de cualquier cosa que nos guste y se la ponemos, pero pues al final nada que ver, ¿no? Como decíamos, no es la identidad de tu juego, de tu personaje, de lo que estás haciendo, ¿no? Das un sonido genérico, efectivamente, ¿no? y sí se nota, o sea, muchas veces piensan que no, pero no se va a notar, la gente ni se da cuenta. No, sí suena, es como cuando ves una película mal editada y suenan los cortes, eso es tortura, o sea, es como que le tira el nivel a tu película horrible, hace que parezca que le acaban de salir de la escuela y no estudiaron bien, o sea, suena amateur, chafa. Entonces, sí, yo creo que vale la pena. Ok, pues con eso terminamos y Muchas gracias. gracias a todos por venir.